Capacitación y Escuela para Sordos. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a la profesora y a su intérprete y gestora del centro, María Eva Pacheco de Hirschberg. Bueno, un gusto para las dos. Como le comentaba anteriormente, nosotros somos estudiantes de la Universidad de El Salvador y tenemos como objetivo entrevistar a un educador social, que en esta ocasión es alguien perteneciente a la rama de las personas con discapacidad auditiva. Y es por eso que hemos tomado a bien tomar en cuenta esta institución en la cual ustedes están tratando con personas de esa índole. Entonces, como primera pregunta tenía para la profesora es por qué se inclinó o se dedicó a esta profesión. Well, first I would ask if you work. Cuando me preguntaron para venir a trabajar aquí, si quería trabajar con sordos, era porque a ella sentía que es igual como ella, que son sordos y puede aprender señas. Y ella aprendió señas cuando tenía 4 años pasados. Ella aprendió y siguió practicando las señas y le gusta trabajar con los niños solos. Ok, muy bien. Dado a esa pregunta, se deriva la segunda, que sería ¿desde cuándo trabaja en esta área o desde hace cuántos años? Un año pasado comenzó y este es su segundo año. ¿Y cuántas secciones atiende? ¿Cuántos grupos de estudiantes enseñas? 3 estudiantes ahora, es una sección. Ok. Y para poder trabajar en esto, ¿cuál ha sido su formación académica? Which grade you study at the school? Noveno grado. Y ahí terminó. No ha estudiado bachillerato. Pero no tomó algún curso o algo para poder enseñar a otros. Otro lugar para estudiar como aprender señas, donde estudió, solo lo aprendió por sí misma, con amigos que le ayudaron, pero no fue a estudiar. Ok. Y conforme a la experiencia que ella ha tenido, ¿cuáles son como las actitudes o habilidades que considera necesarias para este trabajo? Es una pregunta difícil de responder, pero primero ellos necesitan aprender señas. Y otro ejemplo es que tal vez necesitan tener
dibujos o fotos para poder facilitar el aprendizaje, para enseñarles las señas y para aprender cómo deletrearlo, los nombres. Ok. Y a raíz de esto, creo que va un poco enfocada la pregunta, es cómo ella lleva a cabo el proceso de enseñanza. O para que me comprenda mejor, cómo es que enseña ella a los niños. And then how will you start your day teaching the students? Primero tiene devocional, luego matemáticas, después estudian palabras o lenguaje, el deletreo de palabras, como vemos en la pizarra. Ella le enseña las señas también, lenguaje, luego después estudian estudios sociales y también ciencias. Por ejemplo, ya que son varias materias, así como para matemática, ¿cuáles son las técnicas que utiliza o qué métodos son los que ella emplea para enseñar a los estudiantes? Tal vez, how do you teach math? The student book. Los niños tienen libros de texto. Difícil. Es un poco difícil. Cuando los problemas son difíciles, ella explica en la pizarra los problemas. Y trata de que los estudiantes puedan tener su lápiz para escribir sus respuestas, para poder mostrar. Igual sería un sistema igual que las otras escuelas. Como ellos resuelvan los problemas y lo escriben en un cuaderno, la respuesta. Su libro de texto y luego el cuaderno y la respuesta. Y además de eso, ¿qué más hacen? Conforme a la experiencia que usted también ha tenido, porque me había comentado que fue docente. Otra manera que yo antes usaba era mucho visual, muchas fotos. Un ejemplo, en matemáticas a veces tenían objetos para contar, algo que sea tangible, que pueden tocar, que pueden ver, eso ayuda. Y un ejemplo en ciencias, eso ayudaba para salir y ver las plantas o explicar. Si estamos estudiando acerca de los animales, podíamos ver. Para mí ayudaba más educación más visual y más tangible. O sea que ustedes se enfocaban, por ejemplo, en la materia de ciencia, se enfocan más a la materia de campo, por decirlo así. Digamos que sí. Cuando ustedes trabajan con los niños, imparten de las dos modalidades, por decirlo así, de campo y dentro del aula. Pero ya en el aula prácticamente es como en el contexto en que nos desarrollamos las personas que contamos con las mismas capacidades. Y eso lo hacen para no hacer como exclusiones con los niños, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántos años dura el proceso de formación que tienen estos niños? Porque, por ejemplo, cuando hablé con usted, me contó que iban hasta cierta edad. Entonces quisiera saber si han habido como casos en los que han cortado las edades o hay como edades estándar del proceso de enseñanza, o sea, desde qué edad empieza el proceso y hasta cuál culmina.
el padre decide, eso es correcto. Es muy variable. Mucho depende del padre, porque hemos tenido casos en que los niños han llegado, por ejemplo, ahorita tenemos uno que está comenzando y tiene 11 años. Él va a estar aquí, el deseo que esté hasta los 18 años. Eso sí, es estándar, todos llegan hasta los 18 años y después ya tienen que salir con su familia, a integrarse en la sociedad. ¿De cuántos años comenzamos? Muy variable, unos de 6, 7, ahora tenemos uno de 4 que está comenzando. Entonces es muy variable, depende de los padres. O sea que ustedes no les ponen como, le voy a decir así, como en las escuelas públicas de nuestro país que dicen de tal edad hasta tal edad vaya el niño. No, nosotros tratamos de que comiencen desde temprano, pero a veces los padres no saben de nuestra escuela, o a veces los padres por ser sordos tienden a esconderlos, porque piensan que por ser sordos no son normales. Entonces los protegen, los esconden, y cuando nosotros vamos a tratar de que convencerlos que vengan a la escuela, a veces lleva un tiempo para que el padre pueda tener la confianza en nosotros. Entonces, por ejemplo, este estudiante, nosotros lo conocimos desde que era un bebé, sabíamos dónde está, pero la mamá decidió tratar en otra escuela y viajaba hasta San Salvador. Pero finalmente hasta ahora la mamá decidió que nuestra enseñanza tal vez está un poquito mejor, más personalizada, para que el estudiante pueda aprender mejor. Yo pensé que ustedes los incluían como en un programa, por decirlo así, ya que por ejemplo en el caso de Paola, hasta donde supe era como desde pequeña hasta los 18 años. Entonces yo consideraba que era hasta ahí el periodo de tiempo en el cual iba a llegar, pero veo que no, que en realidad ustedes se rigen a lo que dice el padre de familia, a pesar de que el estudiante se quede sin ese proceso de formación o se quede como en la mitad, por decirlo así. Correcto. Y a raíz de lo que usted me explicaba, ¿cuáles son como los casos más difíciles que han tenido? O sea, como los mayores retos, por decirlo así, a los que se han afrontado. Supongo que eso me toca a mí responder. Sí, uno de los más grandes situaciones difíciles que tuvimos fue de unos alumnos que, además de ser sordos, tal vez tienen otras discapacidades. Por ejemplo, teníamos una alumna que tenía como un cierto, no sé si retraso mental, además de ser sorda. Entonces, la manera como esta niña aprendía era muy diferente. Necesitaba solo un maestro para poder hacer algo bien personalizado. Pero lo otro más difícil es cuando los niños se vuelven agresivos. Uno es que se protegen. Por ejemplo, cuando llegan es normal que el niño nos va a morder, que nos va a escupir, que nos va a pellizcar. Es normal, nosotros sabemos que eso va a pasar. Pero es porque ellos sienten que uno está entrando a su mundo
que podamos descubrir una manera de comunicarse. Entonces ellos sacan sus defensas. Entonces en el caso de esta muchacha, porque tratamos de corregirla, pero ella se tornó más violenta hasta el punto de agredir a trabajadores. Entonces eso es difícil porque hemos tenido que expulsar. Y esta muchacha, que quizás fue el caso más difícil, ya traía un historial de antes que en ninguna escuela podía estar porque era bastante agresiva. Pero en ese caso, ¿no cree que impidió también un poco la manera en cómo protegieron los padres a la niña? Sí, mucho. Y también mucho depende de que los padres traten de incluirse en la educación con los niños, porque a veces ellos se sienten solos, se sienten que nadie les entiende, entonces ellos están confundidos y eso los hace reaccionar y ser agresivos también. Yo lo comentaba, pero no en el caso más difícil, sino en la pregunta anterior, cuando me decía que el proceso se llegaba hasta los 18 años. A raíz de esto, luego de eso, ¿de qué manera ayudan a los estudiantes que lo desean en conjunto con sus padres para que estos se reintegren a la sociedad? Yo recuerdo que la vez anterior que vine, usted me había comentado como los diversos programas, por decirlo así, que ellos tenían. No sé si me puede platicar un poco más sobre eso, cómo nos ayudan a que ellos puedan integrarse bien a la sociedad. Pues nosotros tratamos de hacer nuestra parte, pero la gran parte es de los padres. Y hemos tenido casos en que los muchachos o muchachas que salen, ellos aceptan su condición y los padres aceptan su condición y pueden trabajar normal. Tenemos casos en que se han casado, tienen sus familias y viven como una familia normal. Y sus hijos son oyentes. Entonces los niños aprenden a hablar y también la señas. Y hemos tenido otros casos en los que los padres continúan protegiendo. Y en ese caso para nosotros es un poco difícil. Más que todo nuestro trabajo llega hasta los 18 y ahí los dejamos en manos de los padres. Otros casos hemos tratado de darles trabajo aquí mismo en nuestra institución. Ya hemos tenido otros trabajadores sordos que han salido de nuestra institución, pero nosotros no podemos darles trabajo a todos. Entonces tratamos de que ellos puedan ser incluidos en la iglesia, aunque sean de nuestros primeros estudiantes de años pasados. Casi siempre van a llegar a nuestra iglesia porque tenemos un ministerio de traducción ahí en la iglesia, entonces ellos pueden entender lo que se comparte en la iglesia. Entonces ellos llegan allí. Digamos, esa es una forma como nosotros tratamos de ayudarles. Pero nuestra escuela o nuestra institución trabaja en base a donaciones. Entonces, las donaciones son más para mientras en el tiempo que están en la escuela. Pero después soltamos. Y ellos necesitan integrarse. Les enseñamos, ellos saben lo básico, cómo leer, cómo escribir, pero ya después de eso se deja.
pero así como en el caso de Paola, que usted me comentaba que la están ayudando a aprender nuevas cosas, ¿cuáles son las que ustedes enseñan cuando se da la oportunidad, cuando los padres dejan que el niño siga aprendiendo? Ustedes. Enseñamos costura, enseñamos cocina y estamos tratando de comenzar con los muchachos enseñanza de soldadura. Y no sé, la idea es que tal vez después podemos trabajar con madera, como carpintería. Pero por ahorita no estamos enseñando eso. Pero tenemos alumnos internos que viven aquí y a ellos se les enseña el trabajo normal. Por ejemplo, hay un educador que trabaja junto con los alumnos que se quedan aquí y le enseña a trabajar en el campo, a cuidar los animales, y la idea es que el trabajador trabaja junto con el alumno, entonces ellos allí van aprendiendo. Igual el caso de las niñas, ellas tendrían una muchacha que las está cuidando y ellas trabajan junto con la muchacha, como limpiar la casa, cocinan, ¿qué más? Aprenden a coser, cosas así. Y eso ya después, cuando termina como el curso, por decirlo de esa manera, ahí sí ya la sueltan, por decirlo así. Y en esos casos, ¿ha visto personas que han logrado trabajar? Sí. Tenemos casos de estudiantes que salieron de nuestra escuela y aquí aprendieron a coser y ahora trabajan en maquilas confeccionando ropa, y eso lo aprendieron de aquí. A raíz de lo que me comentaba, siempre con el caso de los papás, quisiera saber si existe algún proceso para que los padres puedan incorporarse o apoyar a sus hijos con problemas auditivos. O sea, por ejemplo, si ustedes como institución también les ayudan como a comunicarse con sus hijos o algo así, o sea, de qué manera involucran al padre, por decirlo de esa manera. Nosotros siempre decimos al papá que su mejor maestro es su propio hijo o su propia hija. Ellos se encargan de enseñarles. Si el papá quiere aprender cómo comunicarse, los padres van a buscar maneras. Pero aquí nosotros estamos abiertos, que cuando ellos quieren llegar a visitar, pueden. Entonces, quisiera que me explicara un poco por qué no pueden ser sordos. Si nosotros queremos, y aquí nosotros tratamos de impulsar el respeto, porque sordos podemos llegar a ser todos, ya sea por nacer sordo, por un accidente en el oído. Ahorita acabo de darme cuenta del niño que se hizo sordo por una infección, perdió la capacidad auditiva. Entonces, para nosotros tratamos de no usar el despectivo de que es mudito, es mudita. No. Él solo por el hecho de no oír, lógicamente no va a hablar. Entonces, el término correcto para referirnos a estas personas especiales, inteligentes, es decir sordos, jamás mudos.
porque eso, por no oír, si nosotros no oyéramos, ¿cómo podemos sacar los sonidos para poder hablar? Entonces, eso es algo que nosotros como escuela tratamos de proteger. Y un ejemplo, en nuestra iglesia, cuando comenzábamos, las otras personas decían, ahí está el grupo de los muditos. Y nuestro jefe siempre les decía, no, ellos son sordos, por favor, con respeto. Entonces ahí cambiamos y todos aprendimos que es el grupo de los sordos. Ahora bien, creo que a raíz de lo que usted me comentaba también se deriva la siguiente pregunta, y creo que es con la que finalizaría, es que si considera usted que la brecha que existe entre para las personas con discapacidad auditiva se ha solventado con los años en el país. Es una pregunta un poco complicada. Tratar que los sordos sean iguales que los oyentes. ¿Usted siente que puede ser igual o siempre tienes una gran diferencia? En El Salvador no sabe, pero sabe que para comenzar el cambio es diferente. Que tal vez que ella siente que tal vez no puede estar por mucho tiempo aquí. Sí, no sé, es difícil porque yo pienso que no me gusta comparar. Yo no siento que sordos son inferiores, tampoco siento que oyentes somos superiores, porque yo no tengo mi sentido de vista muy desarrollado como un sordo lo hace. Un sordo tiene su vista mucho más desarrollada, pues ver de más lejos. Y nosotros, por poder oír, nos distraemos muy fácil. A veces no sabemos que está aquí atrás, pero los sordos tienen su vista muy desarrollada. Otro es que sí, es difícil para poder tener un intérprete todo el tiempo cuando no puedes hablar, pero yo pienso que los sordos son muy inteligentes para poder encontrar maneras de cómo comunicarse, cómo pueden expresar. Algunos escriben, demuestran que quieren. La otra persona, si no sabe señas, entiende que le escribió. Entonces yo pienso que tanto sordos como oyentes podemos tratar de integrarnos, llegar allí, pero necesitamos que ambas partes podamos hacer nuestro esfuerzo. Es por ello que yo le preguntaba si, conforme a su experiencia y conforme a lo que me acaba de decir, cree que aún está como esa brecha entre la inclusión, le voy a decir, de las personas con discapacidad auditiva y las personas que formamos parte de la sociedad sin ninguna discapacidad dentro del país. Exacto. Para ser honesta, sí, hay una diferencia. Nuestros estudiantes, algunos encontraron trabajo fácilmente, otros no pueden encontrar trabajo, porque algunas veces es difícil para las personas junto con quienes trabajan por no saber cómo comunicarse.
Entonces es difícil. Entonces yo, para ser honesta, sí siento que tenemos una diferencia. Y no todas las personas saben el lenguaje de señas. Entonces es un tanto difícil. Entonces yo diría que aquí en El Salvador, ahora tal vez hemos comenzado a incluir más en la sociedad. Pero hasta que eso pase, hasta verlos iguales, va a llevar más años. No sé si tienen algún comentario o alguna reflexión o algo más que añadir. Sí, solo decir que Dios nunca comete errores en la forma como Él permitió que las personas llegaran al mundo. Para Dios todos son iguales. Y hay veces que Dios permite que podamos tener personas con discapacidades físicas, y eso nos ayuda a nosotros para saber cómo podemos convivir con ellas. Entonces, para mí, yo siempre he pensado que cómo me sentiría yo, por ejemplo, si tal vez yo tengo hijos sordos, ¿cómo me sentiría yo? Porque trato de ponerme en los zapatos de los padres, que yo sé que es difícil para aceptar la condición. Y como decía, no estamos libres de volvernos sordos. Puede ser con edad, después no podemos oír, y entonces, o sea, todos estamos expuestos a poder algún día llegar a ser sordos. Entonces, solo mi deseo es que podamos respetar a este grupo de personas sordas que Dios escogió para venir a este mundo, y que podamos tratarlos con mucho respeto y mucho amor. Bueno, pues en verdad agradezco enormemente la ayuda que me han brindado, y no solamente por eso, sino porque por medio de esta entrevista podemos llegar a crear cierto nivel de conciencia, porque si lo plasmo desde mi parte, yo soy de las personas que el primer contacto que yo tuve con las personas así fue con Paola, y nunca imaginé que detrás de todo el proceso de formación que ella ha tenido estaba toda esta organización, por decirlo así, o la manera en cómo ustedes lo ven a ellos, porque realmente uno puede decir, es una persona sorda, pero realmente yo personalmente me asombro de lo que son capaces de lograr y de todo lo que han logrado hacer con sus vidas, porque si yo lo veo desde la perspectiva mía, Paola se desarrolla muchas cosas, y no solo ella, sino que muchos niños de su institución, según lo que me comentaba, han logrado hacer incluso más que nosotros, las personas que contamos con todas nuestras capacidades. Entonces es algo de admirar, y también es admirable ver la manera en cómo ustedes influyen y cómo participan en formar a esas personas para que puedan formar parte de nuestra sociedad. Así que por eso agradezco enormemente el tiempo y la ayuda que me han brindado, y la manera en cómo vamos a lograr hacer conciencia no solo a un cierto grupo de personas, sino que a muchas. Así que muchas gracias.